Bueno, vamos a hablar, como te lo prometimos, del tema de impuesto a las ganancias. Había enormes expectativas por la posibilidad de un anuncio con respecto a este tema. El anuncio llegó, pero no conformó del todo, Iván. De hecho, lo que hablábamos hoy con Lucho Avilés, se modifica para algunos. ¿Para quién se modifica esta situación? Para aquellos, y es hasta difícil explicarlo, creo que ni el ministro de Economía pudo hacerlo, fue muy confuso. ¿A quién aplica? A aquellos que pagaban el impuesto a las ganancias por tener ingresos superiores a 15.000 pesos y hasta 25.000 en agosto del 2013. Entonces hay que tenemos que remitirnos a aquel momento y fijarnos. Ahí es como que nos cayó un estigma. Ese estigma que tenés que remitirte a esa fecha y en ese momento determinar en qué tramo te encontrás. A partir de ese momento, el beneficio es entre 200 hasta 800 pesos más o menos de diferencia respecto a los que venían pagando. Por lo tanto, eso va a haber que devolvérselo a los empleados en 5 cuotas consecutivas, porque imagínate que el impuesto a las ganancias es un impuesto de carácter anual. Ajá. Y desde enero hasta el mes de mayo ya se retuvo el impuesto a las ganancias, por lo tanto ahora hay que devolverlo. Es para este año. Es para este año, pero ¿qué pasa? Esto tiene que ser ratificado por una ley o por un decreto, porque si no, cuando llegue el año que viene y haya que hacer la declaración jurada anual, estos montos, si no hay ley, ya pasó en otros momentos, lo que ocurre es que la alícuota que hay que aplicar es la de la ley. Lo más interesante de todo esto es que volvimos a ese escenario que Cristina en el año 2008 había descartado para siempre, que era el tema de la tablita de machinea. La famosa tablita de machinea. Volvemos a la misma situación, lamentablemente. En aquel momento, una ley que había promovido el oficialismo, Cristina lo había anunciado, fue a la Cámara de Diputados, fue al Senado y con 68 votos a favor y 0 en contra. Si uno lee los debates parlamentarios son muy interesantes porque dicen esto es totalmente distorsivo, hay que eliminarlos para siempre, es el punto final a este tipo. Y ahora volvimos a ese tipo de cuestiones tan regresivas en cuanto a la determinación del impuesto. Un dato también para tener en cuenta, a los monotributistas todavía no se les ajustó, estamos en año electoral, esperemos y roguemos que como todos los años impares venga la actualización de los monotributistas. A los autónomos siguen sin tocarles el tema del mínimo no imponible de ganancias, con lo cual a los únicos que los benefician es aquellos empleados que en agosto del 2013 ganaban entre 15 y 25.000 pesos. No importa cuánto ganen ahora. No importa cuánto ganen. Eso es lo que yo venía planteando programas anteriores. Hoy pueden estar ganando 200.000 pesos, hasta 1 millón de pesos. Claro, porque quizás y eso no se tiene en cuenta. Como tampoco los que no pagan. Es decir, los que en agosto del 2013 ganaban hasta 15.000 pesos de ingresos brutos, hoy están ganando 200.000 y no pagan ni un peso. Por lo tanto, en un año político, las medidas económicas y de carácter tributario hay que saberlas analizar. Obviamente esto se da en un contexto de amenazas de paro. No, de necesidad de un anuncio, sea como fuera. Y de anunciar algo. Lo que sí es muy interesante es que como el motivo real de los paros no es en el fondo el impuesto a las ganancias, porque como te digo, los que no pagaban hoy siguen sin pagar, seguramente haya nuevos paros y van a escudarse en quizás otros motivos que no reflejan el verdadero problema tributario que están viviendo los empleados y la comunidad general. ¿Y es fácil hacer el cálculo de cuánto es la diferencia? Mira, nosotros hicimos el cálculo. Entre los que más parejo, digamos, van a recibir una devolución son los trabajadores solteros, porque como esto funciona como límites a las deducciones, es decir, a las cargas de familia y a la deducción especial, directamente entre los solteros ronda alrededor de los 500 pesos la devolución del impuesto mensual que se van a ahorrar. Entre los trabajadores casados, según el rango, es decir, si ganan entre 15 y 18, si ganan 19.000, 20, 21, tiene todos un tramo distinto, como era la tablita de machinea. El ahorro va entre 800 pesos para los de menores ingresos de agosto del 2013 y 200 pesos para el que gana 25.000 pesos, que es el tope máximo que entra en este beneficio.
pero el hecho de remitirse a aquel momento es una locura, nunca antes vista. Mira, ¿por qué caprichosamente esa fecha o no es caprichoso? La verdad es que fue caprichoso en aquel momento porque se habían perdido las PASO, en donde Sergio Massa venía con mucha fuerza anunciando que ganancias y los empleados tenían que ser actualizados. Entonces, como al gobierno le gusta tener la agenda, lo que hizo fue mandar este proyecto de ley. Lo mandó en realidad ni siquiera fue un proyecto de ley, fue un decreto. Un decreto que en su redacción era defectuoso, porque tenía este problema. Nunca lo modificaron y después las resoluciones que salen desde la AFIP, que podrían haber aclarado determinadas situaciones, lo terminaron confirmando. Entonces, hoy por hoy hay un costo que está asumiendo el Estado por quienes no pagan el impuesto, que nadie está dispuesto a asumirlo, y mucho menos en un año político. Pero bueno, es año impar, así que deberíamos determinar por ley ya, para quedarnos tranquilos, los años impares se actualizan los impuestos y seríamos un poco más felices. ¿En qué país? Están preguntando la gente por Twitter. No pagan directamente impuestos a las ganancias. No, a ver, en todos los países lo pagan, porque si no se producen distorsiones a nivel internacional. Imagínate que las rentas irían viajando de los paraísos fiscales, no pagan. Claro. Que hoy por hoy tienen un castigo muy grande. Pero ¿qué es lo que pasa? El tema es quiénes pagan dentro de los trabajadores. Hoy por hoy, si nosotros nos remitimos a la década del 90, tan vapuleada desde el oficialismo por representar el neoliberalismo y beneficiar a los que más tienen, hoy por hoy, si tomamos esa escala y la traemos al día de hoy, el mínimo no imponible debería ser para todos de 30.000 pesos y no de 15.000 como lo es en la práctica. No, con lo cual, mal, además, desde el discurso somos progresistas y desde las normas en realidad no tanto. No tanto. Bueno. Así que esa es la situación. Muy bien, Iván, clarísimo. Gracias. Muchísimas gracias.